Poncho Gutiérrez, also known as Ponchairo, el que usa los impuestos de los mexicanos para irse a Europa y derrochar millones de euros en lujos, porque el chayote, Venezuela, tiranía, comunismo y así. Poncho Gutiérrez. Y Alejandro Olguera, y la verdad es que vienen muchos temas. Quédense al final porque, oigan, pues les tengo una noticia. A Poncho Gutiérrez lo atacaron en redes, no importa cuando lean esto, porque la verdad... Es un contenido que no caduca. No caduca, Sí, claro. es ilimitado y la verdad es que creo que fue muy interesante, pero oigan, ayer 1 de mayo, Día del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, dijo que nos cayó la boca. La verdad, hay que decirlo, yo sí dije, y tengo que reconocerlo, dije, no se puede llamar un gobierno de izquierda a un gobierno que no se atreve a hablar de las 40 horas laborales. Uh-huh. Y lo acaba de decir, 40 horas laborales, donde gradualmente a las empresas se les va a llevar a que sea totalmente implementado en México hasta el 2030. Poncho Gutiérrez, ¿qué opinas sobre las 40 horas laborales? Me parece que es una deuda histórica. Una deuda histórica, y no solo de México, sino de todo el mundo. Claro, en donde la jornada laboral sea mayor a las 40 horas semanales, porque apenas se está hablando de esto en México. A ver, ya se hablaba desde hace mucho tiempo, muchos años, pero me refiero apenas está este ruido generalizado que muchas personas ya saben de qué consiste esta propuesta de las 40 horas. Y en muchos países del mundo hay 38 horas, 36, 34, 32 horas. O sea, y de hecho, luego me da risa cuando me encuentro con Reels en Instagram, que son como de estos que tienen alcance internacional. Claro. Y que hay gente llorando o quejándose con memes. Porque ya tienen 40. No, más bien porque se quejan de que tienen 34 horas, 32 horas a la semana. O sea, su jornada laboral es 32, mucho menor que la nuestra, o sea, mucho mejor jornada laboral que la nuestra. Y es gente quejándose en otros países de Europa, como tipo, teniendo tantos recursos en la naturaleza y el ser humano decidió la tontería de trabajar 32 horas a la semana. Y yo, wow, se están quejando de eso allá y aquí estamos peleando las 40 horas, ¿no? Totalmente. Y una de las cosas que arrojan muchas estadísticas, principalmente de la OCDE y otra que ahorita no recuerdo, no me acuerdo qué otra tabla, decía que México es de los países que tiene mayor jornada laboral en cuestión de horas, obviamente, y en proporción menor salario, a pesar de que ya se duplicó el salario mínimo desde el sexenio de AMLO. O sea, imagínate, antes estábamos todavía más jodidos. Es insuficiente, falta mucho para eso. Sin embargo, que ya se hable de eso y que hoy la presidenta sacara este tema, me parece que es importante. Muy insuficiente. Algunos lo señalan de muy tibio, como, a ver, ¿por qué no los 40 de golpe? ¿No? O sea, ¿por qué no reducen la jornada a 40? Porque hasta el 2030, además, ¿no? Porque hasta el 2030 van a ser las 40 horas. Algunos dicen, claro, porque quieren que caigan elecciones. A ver, claro que le conviene, y no hay que ser ingenuos. Seguramente le convendría a Morena y a la 4T que caiga justo unos meses antes. Amigos, se reduce la jornada porque Morena y la 4T. Claro que les convendría. Tampoco es que ahorita estén en un escenario en el que digan, hay que hacer algo para que la gente vote por nosotros. Ya lo están, o sea, son los... Y no es maroma nuestra, todas las tablas demuestran que Morena está hasta arriba y la segunda, tercera fuerza es MC y el PAN y son unas cochinaditas abajo. No, oye, yo vi una encuesta del Universal, también hay que checarla, porque no sé qué tan acertada llegó a ser en la elección del 2024 el Universal, habrá que investigar, pero el Universal sacó hace una semana la encuesta de intención del voto por partido. MC es la segunda fuerza más y el PRI... El PRI es la tercera fuerza política, el PAN, la derecha mexicana, si lo queremos llamar de alguna forma, o lo más cercano a la derecha mexicana, hoy está en cuarto lugar. Lo más cercano a Morena ideológicamente es Movimiento Ciudadano, hay que decirlo. ¿No sería el PT? Ese es un gran tema, porque, bueno, si quieres... podemos hablar de eso, claro. Podemos hablar de eso, de Noroña, y yo ahí sí tengo varias cosas, pero en efecto, o sea, yo creo que dentro del bloque de la oposición, del bloque de contención que se hizo en el Senado desde la legislatura anterior, el bloque de
de contención tenía a Movimiento Ciudadano, y Movimiento Ciudadano dentro de ese bloque era el más cercano. Sí. A ver, yo a veces creo que tiene propuestas más de izquierda que mismo Morena, ¿eh? Y para nada aplaudo a Movimiento Ciudadano, y para nada creo que Movimiento Ciudadano es la opción. Y que la gente no se le olvide, porque esto los medios de comunicación se han encargado de Teuchitlán es culpa directamente de Claudia, no de MC, porque es un gobierno de Movimiento Ciudadano. Jalisco. Y Enrique Alfaro está desaparecido, está en Europa de vacaciones, y él está a gusto así, sobándose la pelona diciendo, qué padre, quiero ser director técnico, del, no sé si de qué equipo quería. De fútbol, pero no sé de cuál. Bueno, del que sea. Director técnico, maldita sea. Director técnico. Andamos oxidados después de las vacaciones. Perdón, es la edad. Es la edad. Y está muy a gusto allá, y los medios de comunicación no lo tocan ni hablan de él. Y nadie relaciona a Teuchitlán con la marca MC, ni naranja. No, y los abrazos de López y Claudia. O sea, ¿sabes? Y no es restarle importancia a lo que tiene que hacer la Fiscalía General y muchas cosas, pero a eso vamos. Entonces, que MC no venga a decir que es impoluto y sin ningún error. Que van por la primera fuerza también, ¿no? Sí. Y aún así es la segunda fuerza con intención de voto, por lo menos según la encuesta del Universal. Y aquí vamos con esto. De que si realmente Morena necesitaría aprobar las 40 horas hasta el 2030 para ganar votos. Claro que le conviene, claro que son capaces, claro que podría ser, pero no es como que sea su última carta porque es que no vaya a ser. Por lo menos ahorita no. Ahora también tiene sentido porque vamos a hacer esta mesa de morenistas macabros, horribles, comunistas, dictatoriales, satanistas, que las tías panistas juran que es el gobierno, ¿no? Sí. Supongamos que decimos, es que no sabemos qué va a pasar de aquí al 2030. Mejor que sea nuestra carta segura hasta el 2030. Porque ahorita podemos decir, ¿saben qué? 40 horas, hoy mismo. Y todos, qué padre. Se va a desgastar esa felicidad. Puede que pasen, y seguramente pasarán más cosas, porque el poder desgasta. Y lamentablemente, ahorita está muy bien el tema de la politización, pero si pasan los años y disminuye la politización, la gente va a suponer que los autores del Fobaproa, que los autores de votar en contra del aumento del salario mínimo, o sea, el PRI y el PAN, que los autores de eliminar toda la corte, como lo hizo Cedillo, que los autores de votar en contra de todos los programas sociales son el PRI y el PAN, y supongamos que baja la politización, y para el 2030, en ese escenario hipotético, apocalíptico, de mucha depolitización, el PRI y el PAN dirían, nosotros la votamos. Nosotros fuimos. Voten por nosotros. Y que digas, güey, por mucho que critiquemos a Morena, ellos fueron los que, en ese escenario futuro hipotético, bajaron las horas, aumentaron el salario, aumentaron las vacaciones, dieron los apoyos sociales en la Constitución, varias cosas, y que la gente se le olvide. Entonces puede que Morena diga, ¿sabes qué, güey? Hasta el 2030. Esto pensando en una cuestión, una postura maquiavélica, de un morenista. Sí, pragmática. Así. Pragmática, ¿no? Sí. Sí, que funcione, digamos. Lo ideal sería, güey, no pensemos en política. La gente merece hoy, el trabajador merece hoy, reducir la jornada laboral a 40 horas. Justo. No, mira, y yo hice la tarea mientras venía para acá y me puse a investigar porque dije, a ver, México hoy tiene 48 horas laborales. ¿Qué significa la jornada laboral de 40 horas semanales? Significa que trabajes 5 días, 8 horas y que tengas 2 días de descanso obligatorio. Hoy, en México, tenemos 48 horas laborales promedio. ¿Sabes cuánto tiene Países Bajos? ¿Cuánto? 29 horas laborales. Acabo de estar allá en los países... En Holanda. En Holanda. Nórdicos. O como diría mi querida Xochitl Gálvez, en los países... Noruegos. Sí, claro. Estuvimos en los países noruegos donde la jornada laboral está en 29 horas. 29 horas a la semana. A ver, imagínense déjame hacer el nivel que tenemos. Yo incluso ya me eché una infografía que se las voy a poner aquí abajo. Nos pusimos muy productivos, pero bueno, explica muchas cosas y explica que tienen un nivel de productividad enorme por 2 factores muy importantes, por tecnología y porque además tienen una educación
tremenda en Países Bajos. Tienen un tema que se llama Desde el 2000, Poncho. O sea, desde antes que yo naciera. Desde el 2000 tienen algo que se llama... tienen algo que se llama trabajo flexible. La ley del trabajo flexible. En donde tú puedes decir, ¿sabes qué? La próxima semana voy a trabajar menos días, pero más horas. O voy a trabajar más días y menos horas. Desde el 2000. Desde el 2000. Por Desde Dios. hace 25 años tienen eso. Por Dios. Y los empleadores solo se lo pueden negar en temas hiper específicos, como que el trabajador falta o no lo hace bien, pero no pueden negárselo porque por ley es un derecho. O que quizá la naturaleza del trabajo es que este día tienes que estar sí o sí, ¿no? O sea, no me lo puedes cambiar, la jornada, algún tema médico, quizá, no lo sé. Justo, pero el tema es qué tan desfasados estamos nosotros desde el trabajo, en donde en Países Bajos tenemos 29 horas laborales a la semana, contra México, que tenemos 48, y estamos festejando y esperando que hasta el 2030 tengamos 40 horas laborales. Ahí se las dejo. Datos de la OCDE, por cierto. A ver, ya estuvo aquí Viri Ríos. Ya estuvo aquí Viri Nos habló de Ríos. ese tema. Y es muy criticada por muchos empresarios por evidentes razones, porque les ha tirado factos, les ha callado la boca a librazos, literalmente a 3 librazos que ha sacado ella. Bueno, 2 con doble edición, según yo. Claro, no sé. sí. A 3 ¿No librazos. es normal una y segunda edición? Y así no es. Y el así no es. En estos libros, y no es que lo diga ella, que un día se levantó y lo escribió, hay datos, hay muchas estadísticas que te dicen en todos los lugares del mundo, o bueno, por lo menos en donde hay una jornada laboral reducida, o mejor que la nuestra en México, o en general, independientemente de la jornada laboral, en muchos lugares del mundo el promedio es que el empresario se queda con el 30% de las utilidades, ¿no? De lo que genera la ganancia, de la empresa, y el 70% se reparte entre los empleados, los trabajadores. Pero aquí en México es el mundo al revés, y aquí es el empresario el que se queda con el 70% de las ganancias y solo se reparte el 30%. Con lo que ya tenemos ahorita. Entonces hay varias opciones. Claro que se puede reducir la jornada laboral o se puede pagar mejor a los trabajadores. Por eso, cuando Viri da esta información y esas sugerencias respaldadas con datos, pues salen a decir que la chaira, que la pagada por Morena, que la aplaudidora del comunismo y todo eso. Creo que es la oportunidad. Es insuficiente, es muy lenta. Claro, tenemos que presionar para que vaya rápido el asunto, pero esto no significa que debamos decir, no, todo está mal, entonces nada. Bueno, hay por lo menos una disposición, aparentemente, ¿no? Con el tema de la ¿cómo le llaman a esa tripartita? Que es trabajadores, bueno, los sindicatos, los empresarios y el gobierno. El fondo de ahorro de la Afore. No, la tripartita, este convenio, consenso que se hace para todas las decisiones de subir el salario mínimo, las vacaciones. Del Trabajo y Conciliación. Creo que es ese, no estoy seguro, pero son las 3 partes. Hay gente que representa a los empresarios, gente que representa al gobierno y gente que representa a los trabajadores en sindicatos. Correcto, sí. Creo que se presentó una mesa y habla de eso y pues ya, o sea, por lo menos la disposición aparentemente allá está. Entonces, nos toca joder y fregar que no solo sean 40 horas, sino que poco a poco cada vez sean menos y entre más rápido mejor. Justo, mira, mientras tú comentabas esto que decías de Viri Ríos sobre el dato de que el trabajador en México en su conjunto se queda con el 30% de las ganancias de la empresa contra el empresario, el dueño de la empresa que se queda con el 70%, cuando en todo el mundo es al revés. También hay otro dato. Estamos soltando muchos. Y es que, de acuerdo con la OCDE, México es el país que más horas laborales tiene y que menos días de descanso obligatorio tiene. Ese es un dato. Porque entonces estamos hablando que no solo además de que tenemos muchas horas de trabajo, tenemos muy pocos días de descanso. Y un salario bajo a proporción de la jornada laboral. Totalmente. Y entonces creo que esos temas son muy interesantes de marcar, porque yo recuerdo que en mi investigación sobre Jóvenes Construyendo el Futuro, fue mi investigación de titulación de tesis de la carrera, pues Jóvenes Construyendo se dedica precisamente a pagar conforme a el salario mínimo. Y entonces te ponías a contrastar el salario mínimo. ¿Cuánto era el salario mínimo?
el aumento de un año a otro, festejado por el entonces gobernador del Banco de México y el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Agustín Carstens, fue de un aumento de 50 centavos en el 2015. Entonces, ver este cambio, la verdad es que yo creo que es bueno, pero insuficiente, lo diría yo. Qué bueno que se esté haciendo, me da mucho gusto, qué fregón, esperemos que sea más. Y quiero cerrar con un dato que nos dijo en esta mesa Carolina Hernández Solís, que se me hizo muy interesante, y es, a ver, si los empresarios no les da para tener 40 horas laborales, pues deberían replantearse su administración interna, deberían replantearse qué tan buen negocio es, entonces deberían replantearse su empresa, porque creo que es verdad desde el punto de vista de, oye, pues si no te da para eso, pues algo estás haciendo muy mal, ¿no? Y creo que sí. A ver, las condiciones, particularmente para los, porque ese es otro tema que también dice Bri Ríos, para los grandes empresarios, son mejores que las Bahamas. O sea, hay un capítulo que dice más paraíso que las Bahamas. Y el hecho de que todavía haya una queja, que haya una resistencia, que se piense que ya estamos siendo Venezuela y Cuba cuando en Países Bajos tienen 29 horas, cuando en Estados Unidos tienen menos horas que aquí, a mí sí se me hace una locura. Hay muchos factores que respaldan la idea de que sí se puede reducir la jornada laboral a 40 horas, incluso hasta menos, pero por ahorita hablemos de las 40 horas. Y también tiene todo el sentido que haya resistencia por parte de los empresarios, porque los empresarios no es únicamente Salinas Pliego diciendo que el pobre es pobre porque quiere y diciendo que son unos chairos, morenistas, huevones. No, son los medios de comunicación también. Los empresarios también son las personas que nos ponen en el cine, ¿no? Antes de que empiece la película, información. Son los que patrocinan a los políticos o los que no patrocinan a los políticos. O sea, hay que entender que los empresarios, y de esto hablaban, hay muchos autores, que hablan de eso. El empresario no es el señor que está solo, y no es nada en contra de los empresarios, como también. Esta idea de que el de izquierda odia el dinero y el trabajo, y no. Es que tenemos que entender cómo funciona el mundo material. Uno dice, es que el empresario es el que está en su oficina viendo cómo generar más dinero y administrando. Ok, puede que sí. O que tenga un equipo para eso, que tenga gente para eso. Pero también es el que dice, oye, hay mucha presión social de que quieren que reduzca la jornada laboral a 40 horas y yo no quiero hacer eso porque yo ganaría menos. No quiero que se enteren que yo me estoy quedando con el 70%, de las ganancias de la empresa y el 30% lo estoy repartiendo entre mis empleados y no quiero que se enteren que en otros países es al revés, que yo soy el que gana menos, ¿no? En proporción. No quiero que se enteren que sí se puede reducir la jornada laboral. No quiero que se enteren que hay una tal Viri Ríos que está demostrando en comparación con otros países, con datos, que sí se puede. No quiero que se enteren que la OCDE dice que los trabajadores en México son los que más friega se llevan y los que menos ganan y menos descansan. No quiero que se enteren de eso. No quiero que los políticos de izquierda me afecten y comuniquen estas cosas. No quiero que los comunicadores hablen de eso. ¿Cómo lo hacen? No sale el empresario a decir, no solo un Salinas Pliego, decir bola de huevones, trabajen, échenle ganas, vibren alto. No. Sale a patrocinar políticos. Salen, ¿para qué? Para que esos políticos se frieguen y se madreen a los pocos políticos, contados políticos, que están llevando tema de la agenda de la jornada laboral a espacios de poder. Entonces, oye, claro que hay empresarios pagando eso para que estos políticos les inventen, ni siquiera que les inventen, que les caiga más presión a la corrupción y a los escándalos y joder carreras políticas. Entonces dejemos de ser ingenuos. Y mi pelea infinita, estos mismos empresarios, el tema de las 40 horas es solo un ejemplo, hay muchísimos ejemplos más, pero estos mismos empresarios
Y no hablo de, a ver, y no son pymes, no es la señora que puso un restaurante, no es el señor que puso una cadena de 50 restaurantes, no, estamos hablando de los chonchos, o sea, Claro. de esas 10 familias que controlan a México y ni siquiera todos. Me refiero que dentro de ellos hay de esos empresarios que patrocinan medios de comunicación, que patrocinan políticos para que la gente no hable de eso y nos denosten a los comunicadores que si hablamos de eso, oye, di que a ese le paga Morena, di que a ese le da chayote Sheinbaum, oye, di que ese es un comunista, que por qué no se va a Cuba, que por qué no se va a Venezuela, que no quiere trabajar, que de dónde sacó para irse de vacaciones. Les están pagando por ese lado para que no haya una presión por el tema de las 40 horas, para que digan, es que son idealistas, son utópicos, es que eso no se puede, cuando todas las cifras te dicen que sí se puede, pero estos dejarían de ganar. Entonces, ¿cuál es la prioridad de estas personas? Seguir ganando. Pero no van a salir a decirlo, quiero ganar más. A ver, bola de chairos, nacos jodidos, defiéndanme. No, ni siquiera chairos. Bola de trabajadores, obreros que no vibran alto, defiéndame. No puede salir a decir eso. Entonces, atacan y financian a los medios y a varios otros políticos para que se les vayan encima a los comunicadores y a los pocos políticos que sí están priorizando esta agenda. Entonces dejemos de fingir Que no existe. que no existe. Y claro que existe, porque yo nunca he visto, no, ni siquiera voy a dar nombres para que no crean que es personal o que quiero sacar raja de esto. Yo sé que hay comunicadores, tú los puedes ver en algunos meses de análisis, que prácticamente te dicen que no se puede. No se puede. Analistas, intelectuales, no voy a dar nombres, que en mesas de análisis llegan así súper elegantes y trajeados y con sus 40 doctorados y todo. No se puede en México. No se puede. Habrá que analizarlo después, ¿no? Sí se puede. O sea, esta gente o es muy deshonesta o es muy tonta. En ambos casos los convierte en pésimos analistas. Yo le exijo a la gente, más bien, sí, le exijo a la gente que sigamos exigiendo para que sea realidad el tema de la jornada laboral, porque de verdad no podemos. Es tristísimo que México, el trabajador mexicano, invierta tantas horas de su vida en el trayecto al trabajo. Hablamos de tema de urbanización, entre otras cosas, ganando tan poquito en comparación con otros países de la OCDE y del mundo, y que, o sea, trabajando tantas horas, descansando tan poquito, y que aparte se le juzgue de que es un idealista o un chaquetero o un tonto manipulado porque hasta cree que se pueden reducir la jornada. No se puede porque eso desestabilizaría la economía y se caería y el PIB. Lo mismo dijeron del salario mínimo. Lo mismo dijeron de las vacaciones. Y repito, que no se entienda que estoy en contra de generar empleos y el empresario no. Pero es un tema de deconstruirse. Es un tema de, señor empresario, yo sé que usted quiere ganar más y está bien. Digo, está bien que quiera ganar cada vez más. No me refiero que más porcentaje, ¿no? que sus obreros. Oiga, en lugar de un 70-30, vamos a hacer un experimento. Oiga, redúzcase, porque aparte es dinero congelado. Es dinero que no mueven. O sea, es como lo tengo en mis cuentas bancarias, los tengo, no se mueve. No se lo van a acabar. Es mi bodega, Sí. como Rico MacPato, ¿no? No te lo vas a acabar. Es un dinero que no te vas a acabar. ¿Por qué no lo mueves? Ni siquiera estoy diciendo que lo repartas, perdón, no estoy diciendo que lo regales. Da salarios mejores, págales un 30% mejor a todos tus empleados. No solo estás garantizando que cuiden mejor su trabajo, que trabajen mejor, que lo valoren y todo eso. Estás garantizando que sus familias van a vivir mejor, mejor salud, una mayor derrama económica. O sea, tienen que pensar en que a veces es esta visión individualista de yo estoy bien, quiero estar mejor. Oye, güey, es que no te vas a acabar tu dinero. No te vas a acabar tu varo. Sí. Tenemos que redistribuirlo. Págales mejor o menos jornadas o las dos cosas. Entiendan, de verdad, es un tema de psicología de los millonarios que estoy leyendo mucho sobre eso. Bueno, no mucho, pero estoy empezando a leer más bien sobre psicología de millonarios y yo espero que la gente presione tanto con este tema y más, de 40 horas y otras cosas, que uno que otro millonario diga, ok, güey, igual y sí me he mamado mucho en estos años. O sea, que entiendan que es otro tipo de visión la que está cambiando en todo el mundo, no únicamente en México. Justo, yo me acuerdo perfecto del tema donde decían, no, es que
subir el salario mínimo, porque, a ver, no lo decían solo los priistas, panistas, lo decía el Banco de México, el Banco Central. Decía, es que subir salarios es igual a devaluación del peso mexicano. Eso es lo que decían. Hoy se subió el 100% del salario y no se devaluó el peso. Tampoco es que se haya apreciado, ¿no? Hay que decirlo. Pero no se devaluó. Y la inflación No, fue correspondiente a otras cosas. Fue correspondiente. No al salario mínimo. Totalmente. Y creo que ese es un tema muy importante. Lo hablábamos con Viri Ríos desde que empezamos. Porque les he de contar que ya estamos a un año de haber estrenado este podcast, donde tanto Poncho Gutiérrez como Viridiana Ríos nos ayudaron a estrenarlo, a ser padrinos del podcast. Le dimos una nalgadita a Alejandro. Suerte. La patada de la suerte. Les vamos a dejar ahí el primer capítulo que hicimos, pero justo, Viridiana Ríos lo decía. Decía, a ver, es que es increíble cómo nos vendieron esta fábula, cómo nos vendieron este cuento, en donde de este lobo, ¿no? No, es que es el lobo de la devaluación y el lobo de la inflación. Y terminó no existiendo el lobo. Así es. Y terminamos teniendo, decía, es que es inhumano, es algo bastante maquiavélico, que durante años nos negaron a los trabajadores, que somos todos, o que somos la gran mayoría, un salario digno cuando siempre se pudo. Y eso es lo realmente grave. Y yo sí aplaudo que las 40 horas se den. Sí lamento que sean hasta el 2030. Entiendo que es un tema político. O sea, pensar que no es así. A ver, es la naturaleza del ser humano. Porque, a ver, si hoy aprobaran las 40 horas laborales, yo en 2 años estaría diciendo, ¿y por qué no 38? Sí, y en 2 años diría, ¿y por qué no 36? Sí. ¿Por qué si hay 29.5 horas laborales en Países Bajos, no podemos llegar a las 30? Sí, y también creo que es una manera, y ojo, concedo completamente que es un tema político, pero también es un tema, si tú eres la presidenta de México y tienes algunos roces con los empresarios, porque cambió el régimen, desde que entró AMLO cambió el régimen. Totalmente. Y es válido por así la democracia. Y los amiguitos y las relaciones y los engranes que hubo durante décadas con PRI, PAN y empresarios, pues les faltó, durante décadas le echaban aceitito y todo bien y tú ya sabes cuánto me pagas, yo ya sé cuánto te condono de impuestos, tú ya sabes cuánto te genero, tú ya sabes qué contratos tengo, ya sabes qué concesiones hay, ya sabes cuántas, ¿cómo se llama cuando hacen convocatoria de proveedores? Se me fue la onda, adjudicaciones, pero hay otra, bueno, esas cosas, todo ese tipo de relaciones. Tú ya sabes que yo no voy a aumentar tanto el salario mínimo, ya sabes que tenemos un pacto, 1000 cosas. Tú ya sabes que los medios te van a apoyar para esto, entonces dejemos de fingir. Y llega el presidente AMLO y empieza licitación, exactamente. Se llama licitación. Ajá, lo de licitación directa y todo eso, ¿no? Y tú ya sabes que pues hay una armonía, una convivencia, tolerancia, gobierno, empresas, ¿no? Ya lo sabemos. Pero entra AMLO y empieza a evidenciar muchas cosas, ¿no? Lo de Mexicanos contra la Corrupción, lo de la Coparmex y varias cosillas ahí. Entonces llega Claudia Sheinbaum y como que intenta se me fue el palabra, el Proyecto México, Plan México. Plan México. Plan México intenta integrarlos y todo eso. Y también al mismo tiempo quiere esta deuda de las 40 horas y es como ¿cómo convenzo a los empresarios? ¿No? O sea, tampoco debe ser tan fácil. Yo sí creo que hay un tinte político, definitivamente lo es, pero no solo con esta idea de ¿debo quedar bien con los trabajadores? Si ahorita les digo, mañana mismo las 40 horas, vas a decir, ¿y por qué no el siguiente año? ¿Y 38? ¿Y 37? ¿No? ¿Y 35? Y está bien, me parece una discusión que tendrá que hacerse, pero también vas a tener a los empresarios que todavía controlan repito, el empresario no es el que está en su oficina administrando, son los medios de comunicación, es la artisteada, es el locutor, son los analistas, es el extranjero, son los políticos también. O sea, tenemos que entender cómo está el tema. Entonces, imagínate que la presidenta diga, ¿saben qué? Su mañana a las 40 horas. Que me encantaría, y ojalá que sí, y de verdad ojalá que se atreviera. Ojalá que se atreviera, me encantaría, y los aplausos y todo, muy chido.
Pero también es, a ver, de que se puede en cuestión técnica, va, qué padre, sí, pero ¿qué reacción tendrían los empresarios? Reacción política de los empresarios. Porque ya vimos que aún ellos, sabiendo que el salario mínimo, el aumento de salario, no les afectó como ellos decían que no, la inflación y todo esto, aún así golpetearon al expresidente AMLO. O sea, ¿qué reacción tendrían los empresarios mañana mismo? Si ahorita sale Sheinbaum a decir, ya, yes, camaradas, 40 horas. Sí, se ganó los aplausos de la gente, aprobación hasta arriba, 114% de aprobación. Qué chido, ojalá que sí. Pero ¿qué reacción tendrían los empresarios? No dentro de 2, 3 años que vean que se estabilizó y que no pasaba nada, sino mañana mismo. De aquí a un mes, con un Trump jode y jode. Si ya vimos que proyectaron comerciales pro-Trump en la televisión mexicana. En una concesión del Estado. En una concesión del Estado. ¿Qué otras cosas ven los empresarios mexicanos en este contexto en el que le van a querer dar con todo, por Trump y por mil cosas más, si se atreviera Claudia a mañana mismo a decir, órale, 40 horas? Entiendo que la situación es bien compleja. Ojalá todo se resumiera en un reel de 30 segundos. Sí, no, y además ojalá todo se resumiera y se resolviera con un decreto. Ojalá todo se resolviera diciendo, a partir de mañana se va a hacer esto. Ojalá todo se resolviera en un tweet. Y si lo dijeran la dictadura, el dedazo. Claro, el comunismo y el